Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las series misceláneas y otras series además. ¿Qué sucede con estas? Resulta que las series misceláneas tienen unas dos características principales que eso es lo que las define. Primero que todo, no siguen un patrón único. ¿A qué me refiero con aquello? Y es que no es necesariamente una serie aritmética, no es una serie geométrica, porque ahí va la segunda característica. Resulta que combinan varios tipos de series. Entonces, estas series misceláneas es como si fuesen híbridos, como si combinásemos geométricas con aritméticas y un poco de potencias y ahí más. Listo. De por sí hay 4 series comunes. Pues 2 comunes, de las que ustedes ven en primaria y bachillerato, y 2 otras que también son algo de comunes. Entonces, las geométricas, creo que ustedes las conocen, toca multiplicar. Las aritméticas, así creo que ustedes la conocen, es la que toca sumar o restar, ya depende. Diferencia común es lo que tenemos que encontrar. Y luego están las de potencias, que eso se ve más adelante. Y por último las armónicas. Estas armónicas son muy parecidas a la que sería una aritmética, me parece. Pero ya ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, definición general de las series. ¿Qué es una serie primero que todo? ¿Ustedes conocen qué es una serie? Bueno, la serie es la suma de todos los términos involucrados, puede ser que sean términos finitos o infinitos, dentro de una sucesión. Entonces, una sucesión es como tal cada uno de los términos separados por una coma, mientras que una serie es la suma de aquellos mismos. Entonces, digamos que la serie sub n es igual al término común A1 más el término A2 más el término A3 más y así sucesivamente para todo término A sub n. Perfecto. Ahora, esto puede ser infinito o finito. Cuando hablamos de finito es porque hay un número de términos ahí mismo. Ya sabemos un valor. Pero infinito es porque simplemente sigue indefinidamente. Entonces empecemos hablando de las series geométricas. ¿Les parece? ¿Qué sucede con estas series geométricas? Que vamos a estar hablando acerca de una R. Una R que significa razón, o bueno, más completamente, razón de serie. Esta R es lo que nosotros le vamos a multiplicar a algún término dentro de esa sucesión. Vamos a tener una serie definido como A más A por R, más A por R al cuadrado, más A por R al cubo, más y así sucesivamente, indefinidamente. Casi todas las geométricas son indefinidas, pero si algo van a tener un A por R a la n. Entonces, me estoy refiriendo a una sumatoria desde n es igual a 0 hasta infinito de A por R a la n. N sería el exponente que lleva aquella razón, aquel número. Que de por sí, si ese número, esa magnitud de R es menor a 1, la serie converge, es decir, la serie se vuelve un poco más chiquita. Y la suma se puede definir por una operación muy sencillita. Es una fracción, no tenemos que sumar todos los términos así independientemente con una calculadora, no. Simplemente se puede calcular como A sobre 1 menos R, A siendo el término común. Entonces, si nosotros tenemos la siguiente serie, 2 más 2 por 1/3 más 2 por 1/3 al cuadrado más 2 por 1/3 al cubo y así sucesivamente, ¿ustedes qué creerían que es el término común? ¿Y quién creen que es R? Bueno, resulta que R es nuestro 1/3. Y ahora podemos decir que, ¿cómo? Esa R, ¿cierto? 1/3 es menor que 1 y además que A es igual a 2, nuestro término común es 2, pues entonces la suma de toda esta serie sería entonces 2 sobre 1 menos 1/3. Que 1 menos 1/3 es 2/3. Aplicando la ley de internos extremos, acá sería un 2 sobre 1, acá se cancelan estos 2 y el 3 sube al numerador. Es decir que nos queda la sumatoria de toda esta serie es 3. ¿Correcto? Muy bien. Ya que tenemos aquello en cuenta, pues pasemos a lo que serían las series aritméticas. Las series aritméticas son las que se van a tratar acerca de una diferencia en cuanto a resta o en cuanto a suma. ¿A qué me refiero yo? Y acá les voy a colocar un término. Como antes habíamos hablado de una R, pues ahora vamos a hablar de otra letra. Que esa letra significa la diferencia entre dos términos en cualquier sucesión.
En ese sentido vamos a definirlo como D minúscula. Bien, D es la diferencia. Ahora, la forma general de las series aritméticas es A más D más A más 2D más A más 3D y así sucesivamente, más A más n-1 factor de D. Listo, así es como se termina. Ahora, ¿cómo se puede calcular la suma de una serie aritmética? Porque de por sí da pereza como coger todos los 90 y pico de términos y más de 100 términos que ustedes tengan. Entonces simplemente es S sub n es igual a n sobre 2 o n medios de 2a más d factor de n-1. Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, digamos que nosotros tenemos la serie 5 más 8 más 11 más 14 más 17. Bien, ¿eso qué vendría siendo? Una serie aritmética, donde el término común, el término inicial es 5, la diferencia entre cada término es de 3 y el número de términos es 5. Entonces, para encontrar la suma sería S sub 5 es igual a 5 medios de 2 por 5 más 3 veces 5 menos 1, ¿cierto? 3 factor de 5 menos 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, eso sería 5 medios de 10 más 12. 10 más 12 es 22. 22 medios sería 11. Y 5 por 11 es 55. Entonces, la suma de todos estos términos es 55. Bien. Claro, se pueden coger esos 5 términos porque sería más fácil sumarlos en vez de aplicar aquella fórmula. Pero si son más de 20, si son más de 30 términos, yo creo que es más fácil hacerlo con fórmula. Por consiguiente, empecemos con las series de potencias. ¿Qué sucede con estas series? Yo pensaría que es algo como las series geométricas, bastante parecido, mientras que acá vamos a tener una X, antes habíamos tenido una R. Entonces, S de X es igual a sub 0, siendo ese nuestro término inicial, más A sub 1, X, más A sub 2, X al cuadrado, más A sub 3, X al cubo, y así sucesivamente para la serie indefinida en este caso. ¿Qué sucede con estos numeradores? ¿Qué sucede con estos términos que van a tener una variable a su lado? Bueno, acá, para resumirlo, esto sería igual a la sumatoria desde n es igual a 0 hasta infinito de a sub n x a la n. N sería el número de término en donde se encuentran. Puede ser en el lugar 0, en el lugar 1, en el lugar 2 y así sucesivamente por cuantos términos tengamos. Ahora digamos que tenemos 1 menos x más x al cuadrado menos x al cubo más x a la cuarta menos y así sucesivamente. Esa es nuestra serie de potencias. Ahora, si a es igual a 1, ¿cierto? Por ese comienzo, ese término inicial, r, nuestra razón, va a ser de menos x. ¿Por qué lo digo yo? Porque 1 menos x era nuestro término inicial. Le tenemos que multiplicar menos x, elevarlo al cuadrado porque estamos en un número de término 2 para llegar a nuestro segundo término. Además, por postulado de serie geométrica, r o la razón tiene que ser menor a 1. Así que colocamos acá menos x como para comprobarlo. Menos x elevado al cuadrado, ¿cierto? Para poder pasar a este segundo puesto, este segundo término, multiplicando el primer término que es 1 menos x, sería entonces x al cuadrado por 1 menos x. Aplicamos la propiedad distributiva y nos quedaría x al cuadrado menos x al cubo. Podemos ver que se pasó de por sí al segundo término. Pueden intentarlo con el tercer término y así. Entonces acá vamos a aplicar el mismo criterio para cuando habríamos hablado de series geométricas y su sumatoria. A sobre 1 menos r. Sería en este caso 1 sobre 1 menos menos x. Menos menos x significa más x. Y por lo tanto ese sería nuestro resultado teniendo en cuenta que x tiene que ser menor a 1. Porque eso solamente aplicaba para series convergentes, series que la razón sea menor que 1. Ahora, pasemos a una serie armónica. ¿Qué significa esta serie armónica? Y es que vamos a tratar con fracciones. Y es bastante parecida a una serie aritmética por el denominador, creería yo. Pues me parece. Entonces acá vamos a tener la forma general. La serie armónica es la sumatoria de n es igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n.
Como podemos ver, n sería el puesto, el término, el orden, el número de término como tal de aquella misma serie. Empezaría con 1 y luego sigue 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Por eso digo es que se parece como una serie aritmética. Además, estas series armónicas divergen. ¿Qué significa que diverja una serie? En términos sencillos, más términos significa que la suma crece. Si hay menos términos, la suma decrece. Eso sería en resumen. Ahora, ese sub 4 vamos a decir que es un ejemplo porque tenemos 4 términos. Vamos a tener 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Bueno, claro, este primer término sería 1 sobre 1, que 1 sobre 1 pues es 1, pero tenemos que tener en cuenta que como está orden 1, número de término 1, por eso es que se le coloca el 1 en el denominador. Y así con todos nuestros términos. Ahora, si nosotros queremos colocarlo en forma decimal, 1 sobre 1, 1. Un medio, 0,5. Un tercio, 0,3 infinito periódico. 1,4, 0,25. Bien, ahora queremos hacer aquella suma. ¿Cuántos quedan esos 4 valores sumados? 2,083. Y ese sería el valor de nuestro ejemplo. Así es que se calcularía una serie armónica. Ahora, como para terminar este video, tenemos las series misceláneas con el que partimos. ¿Qué sucede con estas series misceláneas? Acuérdense de los dos criterios que les había dicho antes. Primero, no siguen un patrón único y segundo, se tienen que combinar varios tipos de sucesión. Ahora, si nosotros tenemos una serie que es 1 más 2 más 4 más 7 más 11 más 16 y así sucesivamente, díganme ustedes cuál serie sería esa. Y no me vayan a decir miscelánea, díganme una de las 4 que les dije antes. ¿Ya? Bueno, no sería ninguna de esas. No sería una aritmética, no sería una geométrica, ni armónica, ni potencia. ¿Por qué? Primero que todo revisemos la aritmética. Hablemos acerca de la diferencia común. De 1 a 2 pues hay una diferencia de 1. De 2 a 4 hay una diferencia de 2. De 4 a 7 de 3. 7 a 11, 4. 11 a 16, 5. Y así sucesivamente, 6, 7, 8, 9, bueno, etcétera. Entonces podemos ver que no es aritmética. ¿Listo? No es una sucesión aritmética y ahorita vamos a comprobar de que tampoco es una serie geométrica. ¿Por qué? La geométrica era donde había una razón, ¿cierto? Entonces la razón de 1 a 2 sería por 2. 1 por 2 es 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2, 7, no creería. 4 por 2 sería 8, pero acá no hay un 8. Entonces no sería aritmética ni tampoco geométrica. Pero ahora revisemos la sucesión de la diferencia común. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. ¿Qué sucede con esta? Esta sí sigue una progresión. Díganme cuál es, cuál de las 4. Muy bien, es la progresión aritmética. Como podemos ver, hay una diferencia de 1 entre todos estos términos. Es decir que la diferencia común de esta serie sí sigue una progresión aritmética, mas no la serie sigue alguna progresión. Esta no es una regla general en todos los casos. La diferencia no siempre va a ser una progresión aritmética, a veces va a ser geométrica, a veces armónica. Eso ya depende de la serie que nosotros tengamos. Además acá, esta serie yo no sabría calcular si es aritmética, geométrica, armónica, pero no de potencia. O van a haber casos que vaya a ser de potencia geométrica, pero no aritmética ni armónica. Y habiendo dicho ese ejercicio resuelto, muchas gracias por la atención prestada. Espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre. Hasta la próxima, así que...